Vale, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Adelante. Muy bien. Pues buenas tardes, buenas noches, buenos días a los que están escuchando esta enseñanza en sus diferentes horarios. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Y bueno, yo que siempre le doy muchas gracias al Señor por esta invitación tan preciosa de la Fundación Sanas de Heridas. Gracias, Arlet, por tu amabilidad, porque definitivamente siempre es un honor compartir la preciosa palabra del Señor y las cosas increíbles que Él tiene para nosotros. Bueno, pues hoy vamos a estudiar un tema muy precioso, ¿verdad? Que se llama el Dios que hace milagros, el Jesús que hace milagros, el Cristo que hace milagros, ¿verdad? Y es un tema muy precioso que yo creo que todos lo necesitamos. Y ahora yo preguntara, ¿quién necesita un milagro por ahí, verdad? O quien quisiera, quien anhela un milagro en su vida. Creo que todos levantaríamos la mano porque todos siempre tenemos áreas de lucha, todos tenemos áreas de presión, ¿verdad? De donde sentimos una presión que decimos, Dios mío, necesitamos que pase un milagro y que hagas algo aquí. O tenemos anhelos muy grandes y no es con nuestra vida, es con la vida de nuestros seres queridos, ¿verdad? A veces es el papá, la mamá, un hermano, una hermana, un sobrino, un tío, un familiar, un amigo entrañable, un compañero de trabajo, alguien que decimos, Dios mío, por favor, qué lindo que hicieras un milagro, ¿no? Y yo creo que en una época de tanta desesperanza como esta, donde las noticias que escuchamos son como tan caóticas, ¿no? Que los noticieros generan tanta tensión, ¿no? Y los periódicos y las noticias generan tanta tensión. Yo creo que viene muy bien encontrar esa ramita de olivo, ¿no? Como Noé cuando estaba en el arca y estaba esperando y enviaba a la paloma varias veces para ver si encontraba alguna señal de vida. Y en algún bendito momento, ¿verdad? La palomita llegó con una ramita de olivo en su piquito. Y eso es cuando uno dice, Señor, yo necesito una ramita de olivo. Yo necesito un poquito de esperanza y saber que hay vida y saber que ya se acabó el diluvio y saber que ya se acabó el aguacero y el tiempo del invierno, como dicen Cantar de los Cantares. Y llegó el tiempo de la primavera y llegó el tiempo de la canción y llegó el tiempo de la alegría y llegó el tiempo de verte en acción, de verte actuar. Y yo creo que también por eso necesitamos los milagros, ¿verdad? Porque los milagros es como también cuando uno dice, ay, yo estoy cansado de luchar en mis fuerzas, aunque se vale la persistencia, la perseverancia, se vale ser aguerrido, claro que se vale, pero hay momentos donde uno dice, ay, Señor, necesito tu intervención, necesito verte a ti, orar, y necesito verte hacer a ti lo que yo no puedo y lo que nadie puede, porque esto es una situación imposible, esto es una situación que me supera y esto es una situación que por la lógica nunca daría el resultado que yo anhelaría. Así que pues bienvenidos, bienvenidos a todos los que se están uniendo y a los que van a ver este tema algún día, porque seguramente lo estás viendo porque necesitas un milagro, Dios lo sabe y quiere responderte con un milagro a tu vida. Pues siempre nos preguntamos cuando damos una enseñanza, ¿no? O sea, como, bueno, ¿de qué vamos a hablar y por qué? Entonces, lo primero que el Señor me puso en el corazón fue preguntarnos, pues, ¿qué es un milagro, no? O sea, ¿qué es un milagro para anhelarlo tanto, no? O sea, todos anhelamos como un milagro, la magia o cosas así supernaturales o sobrenaturales. Entonces, encontré estas dos definiciones, que un milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a la intervención, perdón, sobrenatural de origen divino, o que es un suceso, una cosa rara, extraordinaria y maravillosa. Entonces, por ejemplo, del primer punto, tal vez, pues aclarar ese tema de que es algo que no es explicable por las leyes naturales. Es como que tú sabes que la gravedad funciona aquí en la Tierra, ¿verdad? Si estás en la Luna es otra cosa. Pero, por ejemplo, la gravedad aquí en la Tierra, si tú, no sé, desde un tercer piso, pues nada, sacas la mano y tiras unas flores, pues las flores no cogen para arriba, sino para abajo. Entonces, bueno, tal vez no voy a decir unas flores porque son un poco etéreas y si hay mucho viento pueden ir para arriba, pero voy a coger un ejemplo más contundente, una piedra, bueno, que no haya nadie abajo, ¿vale? Solo para la ilustración. Si abres tu mano y dejas caer la piedra, pues la piedra por las leyes naturales va a coger para abajo, porque la gravedad ejerce una fuerza de atracción de tal forma que hace que la piedra vaya hacia la tierra. No esperarías que la piedra vaya hacia arriba. Si va hacia arriba, eso es un hecho no explicable por la ley natural, porque tú dices, pasó una locura.
Resulta que abrí la mano y la piedra, la bendita piedra, se fue para arriba. Entonces ahí comienzas a decir, esto tiene que ser un milagro, ¿sabes? Como que aquí pasó algo raro porque no es explicable por la ley de la gravedad y tuvo que tener una intervención de algo o de alguien que provocó esa violación, ¿no? O esa alteración a la ley natural, ¿vale? ¿Se entiende? Y luego la segunda definición es eso, cuando tú quedas extasiado y dices, pero esto es extraordinario, esto es maravilloso, esto no lo había visto, esto no pasa normalmente y esto tiene que ser un milagro, ¿sabes? Esos testimonios increíbles que leemos, por ejemplo, en el libro que estamos estudiando esta semana del pastor Gigi Ávila, o de las miles de testimonios, ¿verdad? Que escuchamos, una persona tenía cáncer, alguien oró por ella y le hicieron luego todos los exámenes y el cáncer se desapareció, ¿verdad? O una situación imposible de repente ¡pum!, dio un giro total y uno dice, no puede ser, o sea, todo iba para allá y ahora todo va para allá, o sea, que Dios hizo pues un cambio de sentido. Y tú quedas diciendo, esto fue muy raro, esto fue extraordinario y esto fue maravilloso. Entonces, normalmente los milagros son algo muy precioso porque pues alteran el curso normal de las cosas y dime si no necesitamos que Dios altere el curso normal de las cosas para que se arreglen, para que salga algo nuevo, para que el agua se cambie en vino, en fin, para que la enfermedad mental con la que has batallado ni sé cuántos años, pues se vaya de una bendita vez, o la enfermedad física, o la enfermedad emocional, o esa tristeza en el corazón, o esa situación financiera, o esa enfermedad de un familiar sea quitada, ¿verdad? O una situación bloqueada que nada que se desbloqueaba, de repente se abra como el mar rojo, ¿no? Así que, pues, eso es lo bello de este tema, que es algo que solo es atribuible a Dios, porque solo Él puede hacer un milagro. ¿Por qué tendríamos que hablar de que Dios hace milagros o del Jesús que hace milagros? Pues cuando pensaba en eso me anoté estos puntos, así que los tienes en pantalla, pero por apoyar, pues es para recordar que cuando yo no puedo, tú sí puedes, que cuando yo no sé, tú sí sabes, que cuando yo no tengo esperanza, tú eres mi esperanza, que cuando yo no veo salida, hay una salida y tú eres mi salida, que cuando para mí es imposible, para ti todo es posible. Y el último punto me encanta porque el Señor me lo regalaba ahora que estaba terminando de repasar el tema. Y es que en cada uno de los milagros que vamos a estudiar hoy vamos a ver algo muy bonito. Y es que cuando Dios hace milagros, los hace no solamente por lo que aparentemente se necesitaba, sino por algo más, ¿sabes? O sea, como que es un paquete completo y tú dices, wow, o sea, Dios hizo esto, pero además hizo esto. O lo que todo el mundo se sorprendió fue de esto, pero Dios estaba envolviendo ese regalo en esto porque Él sabía que yo necesitaba ese algo más. Así que vamos a ver cómo es de lindo el corazón del Señor, que siempre va haciendo algo más, ¿sabes? Como mucho más allá de lo que podemos pedir o imaginar, como dice en Efesios 3:20, Él siempre está con ese anhelo de sorprenderte, de hacer algo especial por tu vida, que al final tú solo le puedas dar el crédito a Él y los aplausos de pie sean solo para el Señor, porque solamente Él podría tener la capacidad de hacerlo y el corazón tan tierno de sorprenderte con algo más, ¿vale? ¿Se va entendiendo? Por aquí voy a hacer chequeos de transmisión para que me ayudes, Arlet, tal vez de vez en cuando. Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, y para empezar, busqué un versículo que me llegara, o sea, leí muchos versículos en la Biblia donde el Señor habla de milagros y me encantó este, es Marcos 4:41. En el texto, ¿verdad? Donde habla de que estaban en la barca y pues una gran tormenta, ¿verdad? Y pues Jesús iba súper tranquilo, seguro también muy cansado, porque iba durmiendo en medio de la tempestad. Una canción muy bonita que dice, aprende a dormir en la tempestad, así que luego la buscas en internet, es preciosa, porque es una locura, ¿no? Que uno aprenda a tener paz en medio del caos. Entonces, eso es lo que está haciendo Jesús, como dándonos un testimonio de, sí, se puede tener paz en medio del caos, porque el caos no te gobierna a ti, Jesús gobierna el caos, y aunque el caos esté ahí, Él está al control, así que súper lindo. Pero dice que, pues claro, había semejante caos, los discípulos estaban en pánico, ¿verdad? Y hasta
estaban molestísimos porque Jesús estaba dormido. O sea, ¿cómo es posible que estés dormido en medio de una tempestad y nosotros estemos a punto de perecer? Y entonces van y lo despiertan, ¿verdad? Y le dice, Señor, pero es que no te da cuidado, no te preocupa que vamos a perecer y tú nos ayudas. Y entonces hasta que me imagino, ¿verdad? La carita del Señor como diciendo, ay, chiquitos, sí tienen muy poca fe, ¿verdad? O sea, como no me conocen todavía. Y el Señor, como si fuera cualquier cosa, ¿verdad? Pan comido, dice que simplemente reprende al viento y a las olas y todo se queda tranquilo. O sea, eso es un milagro, ¿no? Porque dime si tú, digamos, estás en alta mar con tremenda tormenta y si tú simplemente por decir viento, calla y mar enmudece, si él se va a callar o se va a enmudecer, pues claro que no te va a obedecer, a menos que lo hagas en el nombre de Jesús y que el Señor quiera usarte para ese milagro. El caso es que pues Jesús lo hizo porque pues Él es Dios y gobierna sobre todo. Y entonces pasó lo que veíamos en la definición de los milagros, que los discípulos dijeron, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Como diciendo, uff, ahí sí, nos volaste la mente, Jesús. O sea, hasta aquí nosotros creemos que eras un gran maestro porque enseñabas increíble. Hasta aquí pensábamos que eras un profeta de Dios porque hablas la palabra de Dios. Hasta aquí pensábamos que eras una gran persona porque amas a las personas, porque amas a los niños, porque eres muy genial. Pero ahora es que estamos contemplando que hasta el universo se te sujeta con que solo tú lo digas. Entonces les cayó, ¿verdad? Les cayó el 5, les cayó la moneda de, ah, tiene que ser Dios, porque solamente Dios podría dar órdenes de esa magnitud y que la creación misma se le sujete. Pues es que, claro, el mismo creó todo, así que todo se le sujeta. Es increíble. Y yo creo que necesitamos recuperar esa sensación de asombro con el Señor y decir, wow, Señor, o sea, cuando yo oro, le estoy orando al mero mero, como dirían nuestros hermanos mexicanos, ¿verdad? Le estoy orando, o sea, es que no es ahí como un cuadrito o a una estatua, ni le estoy orando a un Dios de un tamaño así de bolsillo o una estampita. O sea, le estoy orando al Dios del universo que gobierna sobre todo, para el que nada es imposible y el que me deja así como a los discípulos, con la boca abierta, ¿verdad? Y creo que el Señor quiere que nosotros volvamos a asombrarnos y volvamos a esperar y volvamos a creer que Él es un Dios de milagros increíble y que cuando tú te acerques a Él, puedes esperar grandes cosas de Él porque Él te ama, Él puede y Él quiere, en el tiempo perfecto y a la manera perfecta de Él porque te ama perfectamente a ti, ¿vale? Entonces voy avanzando para ir cubriendo las páginas que vas a ver de ahora en adelante son, claro, es que si hubiéramos ido por toda la Biblia, no terminamos este tema nunca. Entonces tuve que hacer como una selección, ¿sabes? Cuando vas cogiendo, en un restaurante y vas cogiendo algunas cosas del menú. Si pudieras probarlo todo, pues lo probarías porque sería delicioso, pero no te da la vida o no te da el estómago. Entonces, escogí, espero que por el Espíritu Santo, algunos milagros que el Señor quiere que nosotros podamos captar hoy porque nos lo quiere recordar. Nos quiere recordar que Él es el Dios que quiere hacer eso en tu vida. Por ejemplo, en Génesis 1 podemos recordar que Él es el Dios que crea. ¿Sabes? Que el Dios que crea, en alguna enseñanza le había compartido, cuando en el hebreo se usa ese verbo crea en Génesis 1, se utiliza una palabra que es bara. Y bara es una palabra que solo se atribuye a Dios, o sea, solamente a él se le puede asignar esa palabra porque es una creación que es superior a las creaciones humanas, ¿sabes? O sea, no es la creación como la nuestra, que creamos, por decir, una comida, pero a partir de ingredientes que ya existen, ¿sabes? O cosas que ya nos dio la naturaleza o que nos dio el Señor, sino la creación de Dios en sí misma es un milagro, porque Él saca las cosas de la nada, ¿sabes? Él saca las cosas de la nada y de repente todo era un caos y de repente pues, el sistema solar, Andrómeda, las galaxias, el brillo del sol, las cosas en su lugar, aunque seamos esferitas flotantes, pero aquello no es un juego de billar que un día Saturno se estrella contra Urano y Venus contra Marte y luego salimos volando, o sea,
es que es una belleza y es una armonía y es una ciencia y es un buen gusto y es del caos al cosmos, ¿verdad? Y esa palabra crea ese separado de Dios. Y Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Entonces, cuando en Génesis leemos en el principio, creó Dios los cielos y la tierra estaba hecha leña, desordenada y vacía, había puras tinieblas, pero el Espíritu de Dios se movía, ¿sabes? Como un ave revoloteando sobre su nido, pendiente de sus polluelos. Y dijo Dios, ¿no? El Espíritu Santo es el preámbulo. Y entonces Dios comienza a hablar, el verbo de Dios, Jesús, sea la luz y tarán, fue la luz. Y así con el resto de capítulos, ¿no? O sea, sea el mar y fue el mar, y sea eso y fue aquello, y sea el sol y apareció el sol, y sea la luna. O sea, con solo que Dios diga una palabra en tu vida, va a haber un proceso de creación. Así que puedes decir al Señor cada día, Señor, haz algo nuevo en mi vida, haz algo nuevo que yo no pude hacer, que mi papá no pudo hacer, mi mamá no pudo hacer, mi esposo no pudo hacer, mis hijos no pudieron hacer, los médicos no pueden hacer, la psicología no puede hacer, los bancos no pueden hacer, solo tú haz algo nuevo en mi vida, ¿vale? Entonces Dios va a comenzar a hacer un proceso creativo en tu vida y tú se lo puedes pedir. La foto es increíble, ¿verdad? Animales increíbles, la conexión entre ellos, el instinto maternal o paternal, los alimentos, o sea, el ciclo de la vida es precioso. Así que tenemos un Dios que es artista, que es científico, que es astrónomo, un Dios que es físico, que es químico, que es biólogo, un Dios que es médico, un Dios que tiene una mente increíble. Así que bueno, ya me voy emocionando. Un chequeíto de sonido, ¿vale? Aquí, Todo bien, ¿no? Muy bien, pues avanzo. Después, la historia del diluvio, ¿no? Una historia increíble. En Génesis 6:17, aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, o en el 7:10, sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé, los 17 días, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, ¿no? Los eruditos hablan que justo son todas las fuentes de agua que están dentro o debajo, ¿no? De la superficie terrestre, hay fuentes de agua y las cataratas del cielo. O sea, no fue solamente la lluvia de arriba, sino se abrieron las fuentes del agua, ¿no? Que están debajo de la tierra y aquello fue un diluvio impresionante y hubo lluvia 40 días y 40 noches. O sea, qué tremendo el Señor, cómo gobierna los plazos, cómo gobierna los fenómenos. Cuando introducíamos el tema, vimos cómo el Señor calmó, ¿verdad? El diluvio, cómo calmó la tormenta y aquí el Señor estaba provocando una tormenta, ¿no? Intencional. Pero luego también la frenó, o sea, le puso un límite. A veces necesitamos que Dios haga algo así, ¿no? A veces necesitamos que Dios destruya cosas, ¿no? A veces necesitamos que Dios destruya una adicción, destruya una maldición, destruya la influencia de una potestad infernal, ¿verdad? Que nos está haciendo la vida a cuadritos y le decimos, Señor, destruye ese espíritu de contienda, destruye ese espíritu de muerte, destruye ese espíritu de adicción, destruye ese espíritu de depresión, destruye, quítalo, repréndelo, quítalo de en medio de mi vida, gobierna sobre esta situación y trae un día, después de que hagas todo eso, trae esa paz en medio de la tormenta, ¿no? Entonces, esto es un milagro increíble, esto que pasó en el diluvio, por todo y por todo, o sea, porque realmente, incluso el hecho de que el arca hubiera sobrevivido, ¿no? O sea, no había la tecnología de hoy en día para crear los grandes barcos, incluso el Titanic fue avergonzado, ¿no? Con un iceberg. Pero el arca de Dios, cuando están las cosas que Dios hace, no hay poder humano ni diabólico ni de ninguno que pueda ir sobre la orden del Señor, sobre su poder milagroso, sobre su poder creativo. Así que Él es el Dios que gobierna su creación. Él es el Dios que gobierna tu vida. Él es el Dios que tiene gobierno sobre todo y tú puedes confiar en Él completamente porque Él te ama y Él tiene toda la autoridad, todo el dominio, toda la gloria y todo el poder para hacerlo, ¿vale? Así que ahí te lo digo. Este milagro es un milagro diferente, porque uno diría, no, milagros es así, como si la creación, el diluvio, hasta ahí como que son cosas que nos dejan pues muy perplejos, muy maravillados. Pero el Señor en medio del proceso de estudiar el tema me decía, hay otros milagros que son diferentes, pero igual son milagros. Aquí es la historia de José, ¿no? Que encontramos en Génesis.
y sus hermanos lo cogieron entre ojos, literalmente, y pues pensaron mal contra él, o sea, les cayó mal, ¿verdad? José desde siempre pues, por muchas razones, porque su papá lo quería mucho, pero su papá lo quería mucho porque lo había tenido en su vejez, entonces como cuando, ¿verdad? Un abuelito tiene un bebé y dice, wow, o sea, no puede ser que yo a estas horas de la vida todavía pueda tener un hijito, y tras del hecho el hijito pues le salió así como lindo y como dedicado y como obediente, y, ¿sabes? Entonces, pues digamos que se ganó el cariño del papá, y mientras los hermanos pues tenían una vida que será pues más disoluta y bueno, en fin. Entonces el caso es que pues a José pues no, él no tenía mucha gracia ante sus hermanos, y sus hermanos hicieron todo un plan, ¿no? O sea, le quitaron la túnica de colores que el papá le había dado, como en señal de que era un hijo muy amado, lo metieron en un pozo, luego lo vendieron a unos comerciantes ismaelitas que iban para Egipto, los comerciantes se los llevaron para Egipto, o sea, como literalmente se los secuestraron, ¿verdad? Trata de blancas, trata de blancos, lo desarraigaron de su tierra, de su papá. Al papá le contaron ahí un cuento chino y le dijeron que no, pues, ay, papá, mira la túnica de José, es toda ensangrentada, así que creemos que un animal, ¿sí? Y ahí se metieron un cuento súper reforzado. El papá duró triste toda la vida hasta que su hijo resucitó, como vamos a ver más adelante. Y pues la historia es patética porque es, ¿sabes? Como cuando todo comienza a empeorar en tu vida, ¿sí? Entonces, te cogen entre ojos, te meten en un pozo, no escuchan tus gritos, no escuchan tu quebranto, no escuchan no me hagas esto, por favor, no eres escuchado, no hay ninguna empatía, no hay ningún amor hacia ti, no hay ninguna consideración hacia ti, sino solo ganas de hacerte daño, ¿sabes? Y yo creo que todos hemos pasado por cosas así súper dolorosas, algunos más que otros. Y luego, pues eso, lo sacan del pozo y no era para algo bueno, sino para venderlo a los ismaelitas. Luego lo venden a Potifar, o sea, sigue la venta como si fuera un artículo. Y luego le comenzó pues no le iba mal en la casa de Potifar, porque la Biblia pasa metiendo un versículo muy tremendo en la historia de José que dice, y Jehová estaba con José, pero Jehová estaba con José, y el Señor bendecía todo lo que le hacía, y el Señor le prosperaba todo lo que le hacía, y el Señor bendecía a Potifar por causa de José. O sea, es así como un estribillo a lo largo de la historia de José, y uno dice, qué locura, o sea, yo creo que si José se ponía a pensar, a él le costaba trabajo asimilar que Dios estaba con él, porque todo iba de mal en peor, ¿sabes? Y cuando estaba ahí en la casa de Potifar, la dichosa esposa de Potifar le pone los ojos a José para adulterar con él, pero José era un hombre de integridad, a pesar de la situación tan patética que está viviendo, no vende su primogenitura, no vende su santidad, no vende su integridad, no vende su naturaleza, hijo de Dios, y pues le va malísimo porque la doña lo que hace es que se inventa una historia en donde ella era la víctima y José era el culpable, y resulta en la cárcel. Y no habiendo llegado todavía al fondo, cuando está en la cárcel, llegan dos prisioneros reales, el copero y el panadero del rey. Cada uno tiene un sueño. Dios le ha dado a José la capacidad de entender los sueños. Eso ya es un milagro, ¿verdad? Cada don, cada talento que tú tienes es un milagro que Dios te ha dado. Así que ves que ya tienes un montón de milagros contigo. Y resulta ser que, pues tal cual lo que José les dijo, eso fue lo que pasó. Y José le había dicho al copero, hey, cuando salgas de acá a la cárcel, habla por mí al faraón, diles que esto fue una injusticia, no te olvides de mí. Y Tarán, que el dichoso copero, se olvidó de José. Así que todo iba para abajo, todo iba para abajo, todo iba para abajo, todo iba para abajo. Pero con el Señor siempre hay esperanza, y siempre hay una ramita de olivo, y siempre hay un punto de inflexión. Entonces ya no había más para dónde bajar. Y entonces lo que comienza el Señor a hacer es un proceso de recuperación, de resurrección, de restauración, eh, no sé, de reparación, por decirlo así. Es súper lindo. Si te das cuenta, hemos formado por aquí un eje que va bajando y un eje que va subiendo, que ya lo voy a explicar. Y al final lo que tenemos es la V de la victoria. O sea que la victoria no es fácil porque puede tener una parte por la que bajas, pero cuando tú vives esa etapa difícil, esos sufrimientos, esas injusticias con el Señor, llega un momento donde el Señor hace un milagro y cambia tu historia. Y comienzas a recuperarte. El Señor te comienza a recuperar. El Señor te comienza a levantar.
Entonces el faraón tiene un sueño que es una locura, ya todos se acuerdan, ¿verdad? Las vacas flacas, las vacas gordas y las ramas, las espigas llenas y las espigas estériles, ¿vale? Una locura de sueño. Y pues nadie se lo puede interpretar porque es una locura. Y todos los astrólogos con su sabiduría egipcia y toda su potencia y sus bolas de cristal y sus tarots y todas las cosas de brujería y todo eso que practican, pues fueron literalmente incompetentes, ¿sabes? Y entonces el Señor le reserva a José la interpretación del sueño. Y entonces llevan a José, ¿verdad? Porque el copero se acuerda y le dice a Faraón, Faraón, espera, hay alguien que te puede ayudar. Ahí el Señor hizo un milagro y trajo a la mente del copero a José. Y entonces, pues el faraón dice, pues rapidito tráiganlo para acá, claro, sacan a José de la cárcel, lo tienen que bañar, le quitan su apariencia de prisionero, que es lo que muchas veces el Señor hace con nosotros. Llega un bendito momento donde te quita las vestiduras de prisionero, donde te saca de la cárcel, donde te quita las cadenas, donde te quita la vergüenza, donde te quita la derrota, donde te quita la ignominia, donde te quita el abuso, donde te quita todas las injusticias que te hicieron y dice al Señor, ya no más estas ropas para ti. Y eres bañado, y eres limpiado, y eres vestido como dijo el rey, y eres llevado a la presencia del rey. Y entonces lo llevan a la presencia del rey, del faraón, ¿no? Que era el nombre para los reyes en Egipto, y pues Tarán, ¿no? El Señor le da la revelación a José, José le dice a Faraón, Faraón, eso es un sueño de Dios y Dios te lo va a revelar, no porque yo sea muy grande ni porque sea muy guay, sino porque Él es increíble. O sea, qué lindo el corazón de José, que nunca se atribuyó la gloria a sus dones, sino siempre se la regresó al Señor, que es el que nos da las competencias, las habilidades, la casa, la familia, la salud, todo. Así que todos los aplausos son para él, ¿verdad? Y entonces le dice al faraón, ¿verdad? Bueno, tu sueño significa eso, los 7 años son tal cosa, los otros son 7 años de escasez, entonces el otro sueño confirma esto, porque las espigas es lo mismo, pero el lenguaje de espigas. Y entonces es increíble porque José de una vez le dice, pero yo te recomiendo que entonces nombres una persona bien capaz y que entonces que en los años de la abundancia pues se administre bien la abundancia para que en los años de la pobreza pues se administre bien la pobreza con la abundancia que se guardó para los tiempos de la pobreza. Y entonces Faraón queda así, como seguro como los cifros, como ¿quién es este? ¿Verdad? Pero claro, al que estaban mirando era el Espíritu Santo que vivía en José. Y entonces le dice le dice a sus ayudantes, pero ¿habrá algún hombre como este en quien habita el espíritu de los dioses? O sea, el mismo faraón reconoce que en José hay otro espíritu y es que es el Espíritu Santo. Así que con razón, ¿verdad? Tenía aquel destello de sabiduría, pero también de dones de administración. Y entonces, claro, pues de repente el preso, ¿verdad? Resulta ser el segundo después de Faraón, con toda una sucesión de pasos, pero había un propósito mayor, o sea, no era para engrandecer el ego de José, sino porque al final, ¿verdad? Toda la tierra entró pues en una época de hambruna muy fuerte, y si no fuera porque Dios a través de José había hecho ese milagro de revelarle y todo esto, pues Egipto no hubiera podido tener alimentos y todas las naciones, incluido Israel y a todos sus familiares, incluidos a sus dichosos hermanos que no fueron tan buenos con él, tuvieron que llegar un día y fueron beneficiados de lo que el Señor hizo a través de José. Entonces, Él es el Dios que puede cambiar tu historia contra todo pronóstico. Entonces, a mí no me vengas a decir que Dios puede hacer un milagro en mi vida porque todo me ha salido mal. Y el Señor te dice, espera, porque conmigo no hay punto final. Yo soy el que determino tu historia y yo soy experto en hacer puntos de inflexión. Así que cobra ánimo. Ese tal vez es el milagro que tú necesitas hoy, pero necesitas creerlo y decir, yo creo en ese Dios, en el Dios que cambia mi historia. Un chequeo de que todo va bien con la señal, ¿vale? Maravilloso, maravilloso. Muy bien, gracias. Pues este es un milagro súper conocido, ¿verdad? Nos encanta, yo creo que a todos verlo en las películas, porque nos dicen, Dios mío, ¿quién es este que es capaz de abrir los mares?
Y no tengo otra forma de titular lo que dice, Él es el Dios que pelea por ti, porque no solo abrió el mar para que el pueblo pasara, sino que cuando el enemigo venía detrás, ¿verdad? Queriendo, bueno, pues aprovechemos el milagrito para nosotros también pasar y destruir a los dichosos israelitas. Pues mira lo que pasó. Aconteció a la vigilia de la mañana que el Señor miró el campamento de los egipcios desde una columna de fuego, eso ya es otro milagro, y de nube, o sea, el Señor manifestado una teofanía como fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, quitó las ruedas de sus carros, los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel, porque, vean lo que dijeron, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. ¡Wow! Es que hay épocas, ¿verdad que sí? Que necesitamos que Dios haga un despliegue de poder tenaz por nosotros. Le decimos, Señor, abre el mar para que yo pase, pero a la vez destruya a mis enemigos. Destruya, claro, estoy hablando de enemigos espirituales, ¿verdad? Esos enemigos espirituales altaneros, el infierno cuando se levanta contra ti, dice, pues yo te voy a destruir, pues tu hijo no se va a levantar de las drogas, pues tu hija no va a salir de esa situación, pues voy a seguir perpetuando esta maldición generacional en tu vida y todos siempre van a estar así, derrotados y destruidos y con unas vidas caóticas. Y tú dices, no, yo no creo eso, porque la Biblia dice, Jehová peleará por mí. O como dice en Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y es cuando tú dices, Señor, ese milagro es actual, eso no fue un milagro del pasado, sino tú haces lo mismo por mí. Tú abres las circunstancias para que yo pase. Tú haces algo nuevo para que yo pase a través de cosas que están bloqueadas. Apocalipsis dice que Él es el Dios que abre puertas que nadie puede cerrar o cierra puertas que nadie puede abrir. ¿Sabes? Y ese es el Dios que pelea por ti. Ese es el Dios que tú tienes. Ese es el Dios que tú le puedes decir ahora, Señor, este es el milagro que yo necesito. Algo muy grande que yo nunca podría abrir un mar rojo. Yo nunca podría cambiar el corazón de una persona. Yo nunca podría cambiar esta circunstancia. Yo nunca podría contra esta enfermedad. Llevo años peleando contra esta depresión. Llevo años con esta lucha mental. Llevo años con esquizofrenia. Llevo años con un espíritu de derrota, con una depresión, con un espíritu de pesadez, como dice, sea 61. Pero el Señor dice, tú no te preocupes, que yo soy el Shaddai, ¿sabes? Que yo soy el Todopoderoso, el Dios que lo puede hacer todo, el Dios que pelea por ti, el Dios que se arremanga. De una canción de Tolima que me encanta porque dice eso, el Dios que se arremanga dice, pues la pelea es peleando y la pelea es contra mí, porque yo estoy peleando por mi hija, yo estoy peleando por mi hijo. Así que toma ánimo que Dios es un Dios que pelea por ti. ¿Se va entendiendo? Completamente. Él Muy pelea bien, por nosotros. muy bien, muy bien. Gloria al Señor. Luego, hay milagros preciosos. Bueno, esta imagen no está muy nítida, así que perdón que cuando la tomé me pareció que tenía mejor resolución, pero ahora que la veo que no. Pero bueno, me encantó cuando la tomé el fondo, ¿verdad? Porque es justamente cuando está cayendo el maná. Eso es muy loco, ¿no? Éxodo 16:4 dice, el Señor dijo a Moisés, aquí yo haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Claro, porque es que ya había sido un milagro increíble, ¿verdad? Pues no solo el Mar Rojo, sino, que olvidé decirlo, no solo la apertura del Mar Rojo, sino todo lo que había pasado antes. Aquí voy buscando algo que encontré que está increíble, sino todas las plagas de Egipto fueron una demostración increíble del poder del Señor. Entonces, no tenemos un Dios incapaz, ¿sabes? No tenemos un Dios chiquito, no tenemos un Dios ahí como esa falsa imagen que anda por ahí por las redes sociales, como que está Satanás y está Jesús y se están echando un pulso como si fueran unos iguales. O sea, esa imagen teológicamente está completamente equivocada, porque esto no es una lucha de iguales, ¿sabes? Es que es Dios contra una pulga, ¿sabes? Así que ¿quién gana? ¿Verdad? Tenemos un Dios que es increíble. Y lo que hizo justamente con las plagas de Egipto fue avergonzar a los dioses de Egipto, ¿sabes? Los egipcios pensaban que el faraón en sí mismo era un dios, que el Nilo en sí mismo era un dios, ¿no? Lo llamaban Num, el guardián de la fuente del río, o Api, que era el espíritu de Nilo, o Osiris, vale. Y luego las ranas, ellos tenían a Et y a Api, que eran los dioses ranas relacionados con la fertilidad, o tenían a Seb, que era el dios de la tierra, y entonces impedía que hubieran plagas.
o a Chit, que era la diosa de la mosca, o tenían a Ta, Amor, Nevis, Amón, y todos esos dioses con cara de perro y con cara de pájaro, que yo no me imagino cómo será cerrar los ojos y orarle a un dios con cara de perro. Yo me asustaría, literalmente, es que no me darían ganas de orar. Pero bueno, todos esos dioses egipcios que son falsos, por supuesto, pero que realmente el pueblo egipcio pensaba que eran los meros meros. Los, sí, Amón, los toros y las vacas, o Semed, la diosa de las epidemias, o Serapis, que supuestamente era la diosa de la sanidad, o Nut, que era la diosa del cielo, o Isis, Set, que eran las deidades de la agricultura, o Serapia, que era el protector contra las langostas, o Ra, que era el dios del sol, o Amón Ra, Atún, Horus, y el sol de la luna, y en fin, todos los chorrocientos mil ídolos que se nos ocurre inventarnos a los seres humanos y que pensamos que son nuestra nube de protección, y el Señor está diciendo no, no, no y no, y ninguno de ellos. Y entonces cada plaga era para avergonzar. Las tinieblas era para avergonzar a Ra. Las plagas del Nilo convirtiéndose en sangre era para avergonzar a Api. Las plagas de las ranas eran para avergonzar a Ek. La plaga de los polvos y piojos para avergonzar a Seb, de las moscas, de los animales domésticos, de las úlceras, del granizo, de las langostas, de las tinieblas y de la muerte de los primogénitos para avergonzar a Faraón en sí mismo, porque él pensaba que era un dios, ¿no? Y entonces es que son milagros, son un despliegue increíble del poder del Señor. Pero el Señor es tan especial que incluso Él estaba haciendo cada cosa y la hizo gradual para decirle a Faraón: reacciona y date cuenta que tus ídolos son de mentira. Arrepiéntete, vuelve a mí. Pues llega un momento donde el corazón, ¿verdad? Del ser humano se endurece, se endurece, se endurece. No, no, yo puedo, ña, ña. Y hasta que tenemos que quedar avergonzados, ¿sabes? Porque no entendemos por las buenas. Entonces, Dios tuvo que avergonzar a todos estos falsos dioses para mostrarle a Egipto y también para mostrarle al pueblo de Israel, que seguramente en algún momento estaba pensando que esos eran los dioses correctos, que no era así. Y que hay un Dios que gobierna sobre todo, y que no tienes que tener un Dios para cada cosita, sino Él es el Dios que gobierna todas las cositas del universo. Así que tú puedes confiar en Él. Y ahora sí, porque es que me había comido esa parte en el anterior. Y ahora sí, claro, cuando sale el pueblo en medio de aquel despliegue, el Mar Rojo y tal, pues igual es un pueblo que va a tener hambre, porque eran millones de personas. Entonces, pues hay que alimentarlos. ¿Y cómo haces tú para alimentar a 1 millón de personas, o 2 o 3 o los que sean? Es que no habría manera, ¿verdad? Y el Señor siempre tiene una manera. El Señor siempre tiene una manera para sorprenderte. El Señor tiene una manera para proveerte. Y Él no necesita los bancos, no necesita este negocio, no necesita que te metas en esto, aquello, no necesita que hagas esto otro, porque Él puede bendecirte de la manera que Él quiere bendecirte. Claro, Él te ayuda a que tú seas diligente, a que ames el trabajo, que lo hagas con amor, que todo lo que hagas lo hagas de corazón como para el Señor, y el Señor prospera a la obra de tus manos. Pero hay un momento en nuestra vida, ¿sabes?, que necesitamos: Señor, envía maná, porque de ninguna otra parte sale pan. Y el Señor abre las ventanas de los cielos y te envía maná. Y cada día te envía tu porción. Y lo que te pide es que tengas fe para que cada día sepas que Él te va a dar tu porción. Y no tienes que acumular porque se te va a podrir, como le pasó a los israelitas, ¿verdad? Sino que puedas confiar en Él, que Él cada día nos da nuestro pan, el pan nuestro de cada día. Y más precioso aún, en el Nuevo Testamento Jesús dijo: yo soy el maná de Dios, yo soy el pan de vida bajado del cielo, yo soy lo que tú necesitas, yo soy el amor que tú necesitas, yo soy la identidad que tú necesitas, yo soy el que te llena todos los vacíos, el que sana todas tus heridas, el que quita todas las espinas de tu corazón que parece un cactus, ¿sabes? Él es tu todo. Él es el que te provee. Por eso, proféticamente, David en el Salmo 23 dice: Señor, tú eres mi pastor, tengo todo lo que necesito. O en otras versiones dice: tú eres mi pastor, entonces nada me faltará. Nada me faltará. Y puedes decir eso conmigo: Señor, tú eres mi pastor, entonces nada me faltará. ¿Mm? Y que cada día le puedas decir eso al Señor y puedas ver cómo el Señor te envía su maná
de la forma que tú lo necesitas. Ay, Jehová dijo a Moisés, aquí yo daré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción del día. ¡Wow! ¡Qué milagros!, ¿verdad? Un chequeo de audiencia. Nada nos faltará. Eso, muy bien. Nada nos faltará. No tengo ninguna carencia. Hay una versión muy preciosa que dice, no tengo carencias de nada. Qué bonito eso, ¿sabes? En una época donde el enemigo que nos hace sentir carentes de todo y hay una crisis de insuficiencia y todo, siempre nos sentimos como pobre diablo cuando el pobre diablo es otro. Y el Señor nos dice, es que yo soy suficiente para ti. ¿Sabes? Yo soy suficiente para ti, porque tú al confiar en mí lo tienes todo, lo tienes todo. Tienes paz, tienes salvación, tienes liberación, tienes amor, tienes perdón, tienes restauración, tienes cuidado paternal, tienes protección, tienes fuerza, tienes ánimo, tienes alas de águila, tienes paz, puedes dormir confiado, tienes libertad, tienes sanidad, tienes victoria sobre la oscuridad, puedes romper las cadenas porque yo te he dado autoridad sobre toda fuerza al enemigo y nada te dañará. Es impresionante. ¡Wow! Y ahí volvemos a decir, ¿quién es este? ¿Verdad? ¿Quién es este? Este milagro es precioso, bueno, es precioso y a la vez es duro, la verdad, para decir las dos caras de la moneda. Es una historia, ¿verdad? Que seguro pues la conoces, es una historia tremenda porque además es profética, o sea, pasa, pero nadie sabía que era una profecía de lo que iba a pasar más adelante. De hecho, Jesús habló con Nicodemo en Juan 3 sobre esto y es increíble. Y luego, por el Espíritu Santo, Pablo lo vuelve a tomar en Colosenses 2. Y es increíble porque, bueno, de un lado pasa algo muy triste, ¿no? O sea, todo lo que ha hecho el Señor por su pueblo con aquel amor, con aquella demostración de poder, de cuidado, de paternidad, de estos son mis hijos y yo peleo por ellos. Y el pueblo de repente, ¿sabes? Como que cuando se nos mete el agua y entonces comenzaron mal portados y a quejarse y a hacer cosas que no tenían que hacer, ¿sabes? Cuando nos embarramos y no tenemos que vernos embarrados. Y entonces, llega un tiempo de disciplina y comienzan a aparecer serpientes en el desierto. Entonces, muchos son mordidos, muchos son heridos y muchos han muerto. Entonces, Moisés hace lo que todos tenemos que hacer. Cuando hay una plaga, cuando hay una crisis, cuando hay una situación complicada en el trabajo, en la familia, que uno dice, Señor, aquí está pasando algo, me voy a arrodillar. Me voy a arrollar, o sea, no voy a ir al brujo, no voy a ir a las cartas, no voy a ir al amigo, no voy a, puedes ir al psicólogo, al amigo, no vayas a las cartas ni a eso porque te vas a embarrar mal. Y entonces se arrodilla y le dice, Señor, perdónanos, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Y es esa actitud humilde que el Señor quiere ver en nuestro corazón cuando decimos, hoy la hemos embarrado. Qué pena contigo, Señor, qué vergüenza. Es que he hecho justo todo lo contrario a lo que me has dicho y me he vuelto una persona así, 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 y he hecho esto y esto, eso. ¿Sabes? Que es un momento tan precioso delante del Señor cuando hacemos eso, porque es cuando nos volvemos como su corazón manso y humilde. Y no faraonesco y arrogante, es que porque me está pasando esto a mí, yo que soy tan crack y tan pro y tan guay, todos los superlativos, sino que él tiene una actitud tan bonita y el Señor le dice, yo te voy a dar la solución. O sea, todos están paniqueados por las serpientes y vas a ver cómo yo destruyo el poder de la serpiente. Y entonces le dice a Moisés que vaya y haga un asta de madera en la cruz, ¿verdad? Y que empale a la serpiente. Yo creo que los dibujos y cosas que tenemos están mal hechos, honestamente. Me atrevo, sé que soy un poco temeraria al decir eso, pero lo que pasa es que cuando tú lees que realmente cuando se empalaba a un adversario en un asta, realmente no es que estaba como está acá en esta imagen, que está como puesta alrededor, ¿sabes? Sino que está empalada, ¿sabes? Como que el palo vertical estaba terminado así en una punta y el enemigo se empalaba ahí, ¿sabes? Como cuando Amán fue empalado. Amán y sus 10 hijos en el libro de Esther, o sea, el uno encima del otro y estaban ahí como un pincho. En algunos países que en un palito se ponen pedacitos de carne y cebolla y cosas ricas, pues eso, realmente esa es la figura de empalar. Y entonces cuando el Señor estaba, ¿verdad?, empalando a la serpiente, nos está diciendo,
que años después su hijo iba a morir en la cruz del Calvario, atravesado, ¿verdad? Porque realmente estaba empalando el pecado, la serpiente, la muerte, a Satanás, a los demonios, a la derrota, al fracaso, al abuso, al pecado de otro sobre ti. Estaba llevando toda la miseria humana, todo el veneno de la serpiente, toda la toxicidad del ser humano, del mundo de la serpiente, Satanás, empalado. ¿Viste? Y entonces le dice una locura, porque le dice a Moisés, dile a todo el pueblo que todo el que mire a la serpiente inmóvil, empalada, exhibida públicamente, va a quedar sano. ¿Por qué? Porque es como decir, la serpiente fue vencida. ¿Sabes? La serpiente fue vencida. ¡Wow! Eso es muy potente, ¿no? Y es genial, porque todos los que miraban ahí y lo miraban con fe, ¿verdad? No a la serpiente, sino la serpiente empalada, destruida y exhibida públicamente, porque el Señor la había vencido, entonces quedaban sanos inmediatamente. Y Jesús en Juan 3 le dice eso a Nicodemo, le dice, porque así como fue levantada la serpiente, ¿verdad? En tiempos de Moisés, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado, para que todo aquel que él crea, que crea en él, en su milagro, en su victoria sobre la muerte, sobre Satanás, tenga vida. Y tenga vida eterna, es increíble. Y Pablo, como decíamos en Colosenses 2, del 13 al 15, dice que Jesús en la cruz estaba exhibiendo públicamente al enemigo, estaba clavándolo en la cruz, y el acta de decretos que había contra ti, todo ese pliego en contra de tu vida, toda tu lista de pecados, toda tu lista de maldiciones, toda tu lista de derrotas, tus opresiones espirituales, tu miseria, Jesús lo estaba clavando en la cruz. Y eso es genial, ¿verdad? Eso es genial, porque a veces se nos pinta como que, no, el reino de las tinieblas es muy poderoso y yo, pobrecito, un pobre ser humano. No, si es que el rey destruyó a la serpiente, ¿sabes? El rey destruyó al pecado, el rey destruyó a la muerte, y por eso tú y yo somos más que vencedores, porque ahora por su sacrificio nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, y Él coloca al enemigo abajo de nuestros pies. Y aún el Señor dice, aquí os doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. En mi nombre echarás fuera demonios, impondrás las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Esto te vuela la cabeza, porque dices, Señor, ¿yo tengo ese poder? Sí, hija mía, porque yo te lo doy. Sí, hijo mío, porque al creer en mí, eso te hace calificado para recibir mi unción, para recibir mi Espíritu Santo, que te permite hacer las obras que yo hice y aún mayores, dijo Jesús. ¿Mm? Entonces, esto es increíble. A mí me encanta, porque es como, sí, Señor, somos más que vencedores en ti, no somos unos más que derrotados, sino unos más que vencedores en el Señor. Vamos bien, Arlene, y también si me dices cómo vamos de tiempo, que yo me emocioné mucho. Sí, vamos muy bien. Muy bien, gracias. Este es otro milagro increíble, ¿verdad? Que todos hemos visto en películas también, y es el milagro de cómo Dios, con una estrategia de guerra bastante atípica, es que a mí me encanta el Señor, porque siempre nos rompe la lógica, y además dice el Espíritu Santo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, o sea, son espirituales nuestras armas, ¿sabes? No peleamos pues eso, con rifles y pistolas, ni con ojo por ojo y diente por diente, que si me dan una patada, yo doy otra patada, y si me dan una cachetada, entonces yo doy otra. Nosotros peleamos con las armas del Señor. Y entonces en esa salida al pueblo de Israel de Egipto, pues ellos tienen que pasar por diferentes partes de Canaán, pues para llegar a la tierra prometida, que es para la vida prometida que el Señor tiene para ellos, para la vida prometida que el Señor tiene para ti, y te vas a encontrar con obstáculos. Y los obstáculos están no porque el Señor la tenga contra ti, sino porque primero la vida es real y hay obstáculos reales, y segundo porque en cada obstáculo vas a ver una faceta más del Señor, si ese obstáculo lo vives con el Señor, ¿sabes? Entonces, la historia es increíble, porque dice en Josué 6:1 que Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía, era una ciudad impenetrable, era amurallada,
Y este dibujo me gustó mucho porque yo creo que representa, se acerca mucho a lo que los historiadores dicen sobre Jericó, y es que no era una paredcita, ¿sabes? No era una paredcita de 2 milímetros o de 10 milímetros de grosor, sino eran aquellas murallas, literalmente, ¿verdad? Esas ciudades antiguas, impresionantes que a veces visitamos, que las murallas son de metros, tan anchas que dicen los historiadores que se hacían carreras de caballos sobre la superficie, ¿sabes? O sea que era lo suficientemente ancha como para que hubiera actividad comercial, actividad militar encima, porque pues justamente era para poder defender la ciudad, entonces tendrían que ser murallas impenetrables y también tenían que ser puntos de guerra. Y entonces el Señor le dice a Josué, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con varones de guerra. Y entonces yo me imagino que Josué en ese momento dijo, vale, pues súper, ya mismo le digo a mis hombres que saquen todas las armas de guerra. Y el Señor dice, no, no, espera un momento, las armas de tu milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Lenguaje sencillo, lo que vas a hacer es pedirle a los levitas, a los sacerdotes, que vayan tocando los cuernos de carnero, ¿verdad? Y que lleven el arca del pacto, que es lo que en el dibujo ves como algo tapado en azul, ¿sabes? Y luego la gente detrás caminando en silencio. Y uno dice, ah, ¿en serio? Y tienes que dar una vuelta cada día y al séptimo día tienes que dar 7 vueltas. ¿Mm? Y todo en silencio. Y a la última vuelta gritas y yo voy a destruir las murallas. Entonces es muy loco, ¿sabes? Que a veces los milagros del Señor se dan. Fíjate lo que el Señor nos pone. Déjame prender la luz porque estoy viendo que se nos está oscureciendo. Mejor ahora, ¿sí? Sí, así es. Gracias. Y el Señor a veces quiere hacer cosas en tu vida, pero también quiere desafiarte a hacer cosas nuevas en tu vida. ¿Sí? El Señor quiere hacer grandes cosas en tu vida, pero te está llevando a hacer cosas nuevas en tu vida. Y cosas espirituales que Él te diga. Perdonar a una persona que te ha costado toda la vida perdonar porque no se lo merece, pero ¿quién se lo merece? ¿Verdad? Él nos perdonó a nosotros cuando estábamos más cocinados en el infierno que nadie. Así que no lo merecíamos, ¿sabes? Entonces podemos dar ese perdón a otros. O te puede llevar a un tiempo de oración y te va a decir, hace 7 días de oración. Tengo una amiga que usa mucho me encanta porque el Señor hace unos milagros increíbles en su vida. Así que saludos, Lili, si algún día ves esta enseñanza. Y me impresiona porque es increíble como ella tiene una situación y se me va a meter 7 días en oración y ayuno. Y va el primer día y le da una vuelta a la oración, Señor, te entrego esa situación, y el segundo y el tercero. Y mientras ora durante el día va cantando, va alabando al Señor, va leyendo los salmos con fe, va proclamando los versículos, va orando por la persona, va al hospital, le da 7 vueltas. Es una inspiración, es una inspiración. Y el Señor derriba los dichosos muros, ¿sabes? Porque tú dices, no, eso es una historia del pasado. No es una historia del pasado, la Biblia es vigente. La Biblia es vigente. Dios puede abrir tus mares hoy. Dios quiere derribar tus jericos hoy. Dios quiere destruir a tus gigantes hoy. Dios quiere resucitar a tus muertos hoy. Dios quiere multiplicar tus panes y tus peces hoy. Él es un Dios de hoy. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Él es el Dios que nunca cambia y que es maravilloso siempre. Así que tú puedes confiar en Él. Decirle, Señor, ¿qué estrategia espiritual uso en esta situación? Es un ayuno, es un tiempo de oración. A mí, por ejemplo, me encanta orar de noches, entonces a veces hago eso, como me meto varias noches en oración con el Señor. Como que siento que no hay límite de tiempo, ¿sabes? Entonces oro con mucha libertad porque no tengo como la presión del reloj. Entonces me encanta porque oro sin restricción, por decirlo así. Y además me gusta como el ambiente más calmadito de la noche y que sé que no hay ahí como mucho tumulto afuera o que van a timbrar y no sé, como que lo disfruto. Pero tal vez tú eres más de orar en las mañanas o a mediodía o tu estilo y está perfecto. Pero el Señor, ¿qué herramienta espiritual quieres que use? ¿Sabes? Y el Señor va a hacer grandes cosas. Así que toma inspiración con este milagro, porque el Señor no quiere que te intimides más con esos jericos ni que te acostumbres a ellos.
sino el Señor quiere decirte, hey, ya llevas mucho tiempo con ese Jericó, ya es tiempo de que se caiga, pero necesito que tú des este paso de fe. ¿Ven? Y avanzamos porque sí, yo me emocioné mucho. Este también es un milagro súper conocido. ¿Por qué es un milagro? Porque no tiene lógica que un pastor enclenque y debilucho le gane a un guerrero de 3 o 4 metros, ¿verdad? Según dicen los historiadores, que era un mamulón, ¿verdad? Y detrás del hecho, pues la coraza que tenía y el ejército detrás y sus armas de guerra y su asta y contra un pastor enclenque, como decía, que le pretende ganar con una piedrita de arriba, ¿verdad? Eso, o sea, o sea, eso no tiene lógica lo que decíamos al inicio de la definición de milagros. Eso, por las leyes naturales, eso nunca va a pasar, que David le gane a Goliat. Nunca va a pasar, o sea, es que no da la matemática para explicar qué va, o para pronosticar. Si hicieran una apuesta, nadie apostaría por David, porque es que no tiene nada, ninguna creencia, nada que le ayude para que alguien vote por él. O sea, es que no hay nada por lo que puedas apostar, excepto que realmente el grande de esta foto no es Sansón, sino es el Dios que está con David, que no lo ves en la foto porque Él nos ayuda, nos anima a vivir por fe y a saber que Él está ahí. Y es que ni siquiera sale en la foto porque no cabría. ¿Sabes? Es el Dios infinitamente más grande contra esta pulga que era Sansón. ¿Sabes? Y ese era el Dios que estaba en David. Entonces no fue David el que venció a Goliat, fue el Dios de David el que venció a Goliat. No fue Josué el que derribó las murallas de Jericó, fue el Dios de Josué que venció las murallas de Jericó. No fue Moisés el que abrió el mar rojo, fue el Dios de Moisés el que abrió el mar rojo. ¿Sabes? Y eso nos ayuda siempre a saber que no es por fuerza ni por ejército, sino es por su Santo Espíritu, como dice en Zacarías 4. Entonces, dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso. O sea, David se había enfrentado a esos porque era un pastor y los dichosos leones y los osos les encanta comerse las ovejas. Dice, él también me librará de la mano este filisteo. Y dijo Saúl a David, el rey Saúl, que era el que debía pelear contra este ofensor, pues le dice a David, pues ve y que Dios te acompañe, ¿sabes? Como dice, no, no sabes en la que te estás metiendo. Y luego, dice David, que debía haber colocado el versículo, pero David me encanta el corazón tan aguerrido que el Señor le da y que el Señor te quiere dar a ti, ¿sabes? Porque a veces nos volvemos cobardes, dime Señor. Y entonces vemos cosas muy grandes, Goliaths muy grandes, y no, yo soy muy pequeño, Y David le dice a Goliat, mira, tú has venido a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él te entregará mi mano y yo te cortaré la cabeza y daré tu cuerpo por comida a las aves del cielo, para que sepas que hay Dios en Israel. Y luego le dice, y sabrá toda esta congregación, en el versículo de abajo, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. ¿Sí? Desde el corazón. O sea, el corazón de David era un corazón que refleja cuando tú sabes el tamaño de tu Dios. Y tú dices, a mí no me va a intimidar un gigantón de 3 metros al que todo el mundo le tiembla. A mí no me va a intimidar, no sé, un presidente que hace esto de aquello, un estado que está hecho leña, un país que no sé qué. A mí no me va a intimidar nada de eso. A mí no me van a intimidar las noticias. A mí no me va a intimidar esta situación. A mí no me va a intimidar la historia generacional de mi familia donde siempre ha pasado esto. A mí no me va a intimidar esta enfermedad. A mí no me va a intimidar nada ni nadie, porque yo sé quién está conmigo. ¿Sabes? Y Él es el Dios que vence a tus gigantes. Y sabes que lo más precioso, que Él cuenta contigo para hacerlo, porque uno diría, bueno, pues el Señor hubiera podido simplemente ir a aplastar al dichoso Goliat con una roca que cayera al cielo, ¿verdad? Que el Señor lo hubiera podido hacer perfectamente, pero el Señor es súper lindo. Ahí es donde descubres el corazón del Señor. El Señor le encanta usarte para hacer milagros increíbles. O si no, no hubiera usado a José, o si no, no hubiera usado a Moisés, o si no, no hubiera usado a David, ¿sabes?
porque al Señor le encanta usarte. El Señor le encanta hacer como equipo contigo, como, bueno, tú oras y yo hago el milagro. Tú crees y yo hago el milagro. Tú das este paso y yo hago el milagro. Tú perdonas a este dichoso y yo hago el milagro, ¿sabes? Tú haces este paso de fe y yo hago el milagro. Tú metes tus pies en el Jordán y yo lo abro. Tú le abras a la roca y yo hago que salga agua. Sí, o sea, es súper lindo el corazón del Señor, como diciendo, yo te amo y yo podría hacer los milagros sin nadie, pero me encanta tener una relación contigo, porque me encanta que entre los dos podamos hacer grandes cosas. ¿No te parece muy tierno? A mí me enternece el corazón. El corazón del Señor. Es así especial. Y ese es el Dios que te ama. ¿Vamos bien, Arlet? Muy bien. Muy bien. Bueno, este es un milagro de otro tipo. Cuando está yo, Señor, ¿qué otro milagro hoy tomando el aire? Este me pareció muy tierno. Se parece mucho a lo que venía diciendo el corazón del Señor. Porque, bueno, ya sabes, el profeta Elías vivía en una época súper compleja, el rey era un desmadre, la reina ni se diga, Acab y Jezabel, y brujería, y los profetas de Baal, y todo era un desmadre. Entonces, pero se levanta un hombre que ama al Señor, ¿no? Elías. Y el Señor le da una instrucción y dice, vino de la palabra del Señor diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Kerit que está al frente del Jordán, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él fue y hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía al arroyo. Que el Señor a veces te dice, haz esto y tú lo haces y tú dices, sí, Señor, pero ¿y en esa situación cómo voy a hacer con la comidita y con esto? Y esa era la situación que estaba teniendo Elías y el Señor, que el Señor es tan cuidadoso de ti, de cada detalle, que Él sabe que necesitas comer. Y entonces le mandó unos cuervos, que técnicamente los cuervos pues son animales, como que sabes, siempre están asociados como a lo feo, a lo oscuro, pero el Señor puede usar hasta lo feo y lo oscuro para bendecirte a ti. Y les mandó a los dichosos cuervos que trajeran en su piquito o en sus paticas, la verdad que no sé, pan y carne, o sea, las primeras hamburguesas. Así que no fue McDonald's ni Burger King, sino Dios mismo le mandó una hamburguesa muy saludable a Elías, ¿sabes? Pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. La que ni siquiera fue como una sola comidita, sino fue una comida en la mañana y una en la tarde. Y el agüita se la da del arroyo. Así que eso es un milagro de esos que uno dice, ay Señor, pues sí, no suena tan tenaz como el que acabamos de ver, como matar a un gigante contra todo pronóstico, pero es súper lindo porque refleja el corazón del Señor para ti. Y por eso lo titulé así, el Dios que te envía ayuda inimaginable. Así que le puedes decir eso al Señor en este momento, Señor, tú eres el Dios que me envías ayuda inimaginable. Siempre, porque tú sabes lo que yo necesito. Tú sabes cuando necesito pan, tú sabes cuando necesito un abrazo, tú sabes cuando necesito que me repares el corazón, tú sabes cuando necesito un amigo, tú sabes cuando necesito una canción, tú sabes cuando necesito una ramita de olivo para volver a tener esperanza, tú sabes cuando necesito que se multipliquen los panes y los peces, tú sabes todo de mí. Así que este milagro es un milagro tierno del Señor. Esta historia me encanta, soy muy fiebre de este libro, el libro de Esther en la Biblia, porque me inspira un montón y yo creo que a ti también. Si no lo has leído, léetelo, también te puedes ver la película, hay como 3 o 4 versiones, y es increíble, ¿sabes? Porque se parece mucho a lo que explicaba antes de cuando el Señor hace un giro, en inglés, hay una canción que dice que tú eres el Dios que hace turnarounds, como que cambia el sentido de las cosas, o que hace un giro a las cosas, es muy bonito. Y por eso lo titulé El Dios que cambia tu historia de una forma increíble. Porque aquí, para no hacerte tan larga la historia, porque es todo el libro, ¿vale? Que lo tienes que leer, pues eso, alguien coge entre ojos a los judíos, pues no se nos haga muy raro porque ha sido desde siempre y solo es porque pues eso, porque aman al Señor y entonces pues normalmente por alguna extraña razón cuando amas al Señor, pues a alguien le vas a caer mal, porque hay un reino de las tinieblas al que no le importa que tú seas de la luz, ¿sabes? O al que le molesta mucho que tú seas de la luz, mejor. Y entonces, pues eso, se levanta Amán, el agareno, y entonces coge entre ojos, ¿verdad? Al tío de Esther, que es el que está al fondo, no al de la corona, sino al otro, a Mardoqueo,
y lo coge entre ojos hasta el punto que le dice un día al rey, porque Amán era pues muy cercano al rey, le dice, rey, ¿me puedes autorizar? Yo creo que hasta temblando de la ira, ¿me puedes autorizar para matar a todos los judíos porque son un pueblo que no te sirve? Y el rey, pues sin preguntar nada, voy a preguntar un poquito más, dice, bueno, pues yo confío en ti. Entonces se quita el anillo, que el anillo de los reyes era aún más un sello, ¿no? Para las cartas. Y le dice, mira, aquí está mi bendito anillo, tú escribe la carta que quieras y mándalos matar, tú defines la fecha y tal. Entonces, el dichoso Amán, pues eso, ordena que se escriban unas cartas de destrucción para que se destruyan, maten y exterminen a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en el día 13 del mes duodécimo, que creo que era el mes de Adar en el calendario judío. Así que la sentencia estaba dada, era un decreto real en el imperio persa, que significa que ni siquiera el mismo rey podría anular el decreto, porque por leyes de Persia ni el mismo rey podría abrogar una ley de ellos. Y entonces pasan una serie de acontecimientos que no te va a hacer spoiler, y ahí más bien te voy a invitar a que te vuelvas fiebre de la Biblia y que te vayas a leer el libro, y pasan una serie de eventos increíbles. O sea, como una providencia, o sea, Dios como todo, ordenando, haciendo que todo pasara. Pero pasa también porque Dios siempre cuenta contigo. Y Dios usó la vida de esta mujer valiente para orar y para ayunar. Entonces, Mardoqueo, el tío de Esther, que en ese momento es la esposa del rey, porque la anterior se había portado mal y el rey en un ataque de ira la había mandado a volar. Entonces, habían hecho un reinado, ¿verdad? Un concurso de belleza, que no era solo belleza física, sino sabiduría y gracia, había un montón de cosas que tenía que tener una reina, y tarán. Coincidencialmente o casualmente, este fue Esther, y sabemos que no fue ni coincidencia ni casualidad, sino una diosalidad. La providencia del Señor que fuera Esther, que estuviera en ese lugar. Porque de hecho Mardoqueo, cuando el dichoso Amán manda esas cartas, ¿no? Con ese decreto de muerte y destrucción, va donde Esther y le dice, Esther, pues haz algo, porque tal vez para esta hora has llegado. Tal vez para este momento es para que para el que Dios te colocó en este rol. Tal vez tú estás en este momento por un propósito divino y por un propósito santo. Y entonces ella dice, el único pequeño detalle es que el rey anda tan en sus cosas del reino que ya lleva días que no me ha vuelto a llamar. Y nadie, según las leyes de Media y de Persia, se puede acercar al rey sin que él lo haya mandado llamar, porque si lo hace, es muerto y no importa que sea yo. O sea, si yo del rey y al rey no le caigo en gracia, me puede matar. Y entonces, pero luego ella dice, bueno, pero yo voy a interceder delante del rey y si perezco, que perezca, que es una frase increíble que refleja el corazón que Dios le dio a esta mujer, como de, no le voy a tener miedo a nadie, no me voy a arrugar ante nadie y voy a hacer lo correcto y voy a hacer lo que tengo que hacer. Y entonces se mete en ayuno, le dice a Mardoqueo que también meta a todo el mundo en ayuno y en oración, y le pide primeramente al Señor, que es precioso eso. O sea, muchos milagros en tu vida van a pasar cuando no se los pides a nadie, sino se los pides al Señor. Que el Señor está esperando por ti, acuérdate, porque el Señor quiere contar contigo y que tú cuentes con Él. Entonces, hay algo muy grande que necesitas que pase, pídeselo al Señor, que Él está así como, llegaste, qué emoción que llegaste, te estaba esperando. Y cuando tú llegas, Él te escucha y Él toma tu oración y la convierte en un milagro a la manera que tú no sabes, en el tiempo que tú no sabes, pero que es la manera perfecta y el tiempo perfecto. Y entonces pasan un montón de eventos y al final, como dicen en Costa Rica, se volteó la tortilla. Y dice en Esther 9.1, abajo en la diapositiva, en el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento al rey su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. O sea, un milagro. Pero fue un milagro gradual, ¿sabes? A veces los milagros de Dios son así, pero otras veces los milagros son graduales y no por eso dejan de ser milagros. Y hay unos milagros que toman más tiempo. Mira, la historia de José, si mis cuentas no me fallan, fueron más o menos unos 14 años en total, ¿sabes? O sea, hay milagros que tardan un tiempo, pero no te estreses porque en medio del proceso, que hoy en día mucha gente habla de los procesos,
En medio del proceso, Dios está formando tu corazón y Dios está fortaleciendo tu relación con Él. Y eso es lo más grande que tú puedas tener. No tanto el milagro, sino tu cercanía con el Señor. ¿Sabes? Porque es lo que el Señor más anhela. Tu cercanía con Él y su cercanía contigo. Y entonces Dios hace cosas increíbles y al final ¡fum!, hace un giro en la historia y los que supuestamente iban a ser perdedores resucitaron y fueron más que vencedores. Entonces la historia es preciosa, pues ver a Dios en acción. Es un libro muy particular en la Biblia, no se nombra a Dios ni siquiera una sola vez, lo cual nos da un mensaje increíble. No necesitas estar, sabes, a veces como pavoneándonos a veces de nuestra espiritualidad, sino cultivando nuestro secreto con el Señor, porque es en ese secreto donde luego el Señor hace grandes cosas para su gloria y por amor a las personas, ¿sabes? Así que no necesitamos como mucha fanfarria, sino necesitamos la conexión con nuestro papá. ¿Amén? Creo que estoy terminando, así que espero que no estés aburridos. ¿Vamos bien o ya están dormiditos? Vamos bien, pero nos quedan unos 2 minutitos y hacemos el cierre. ¿Ok? Perfecto, vale. Gracias. Muy bien, gracias, Arlene. Y bueno, para ir cerrando, como Arlene nos está diciendo, milagros adicionales, mira la historia de los tres amigos de Daniel, ¿vale? Que cuando el rey volvió a ver el horno de fuego, no vio a tres, sino vio a cuatro. Y dijo, he aquí veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Como el Señor nos ha dicho, aunque pases por las aguas no te anegarán, y si pasas por el fuego no te quemarás, ni las llamas arderán. Así que no temas cuando estés en situaciones de agua o de fuego, porque el Señor está contigo, y el Señor te está cuidando, y el Señor está peleando por ti. El Dios, esto es un milagro precioso, creo que es el más grande de la Biblia, ¿no? O sea, Dios haciéndose un bebé no tiene sentido, pero te lo dejo, no profundizo mucho, pero te dejo un mensaje, lo hizo por ti, para mostrarte que Él es un Dios que sabe lo que es estar en nuestros zapatos, sabe lo que vivimos desde que estamos en el vientre de una mamá, sabe lo que es vivir en escasez, sabe lo que es ser traicionado, sabe lo que es ser abandonado por los amigos, sabe lo que es ser crucificado por los que antes te aplaudían, sabe lo que es sentirse solo, sabe lo que es un ataque de pánico, una angustia, y si no, míralo en Getsemaní. Sabe lo que es una lucha espiritual, sabe lo que tú estás viviendo. Así que Él es el Dios que te entiende y el Dios que te ama. En este milagro increíble donde sana a la mujer que tenía una hemorragia, no solo fue su sanidad física, ella necesitaba amor de Dios y el Señor le dijo, hija, y esa fue su verdadera sanidad. ¿Sabes lo que te decía al inicio? De que Él envuelve las cosas, no solo te sana físicamente, sino ella necesitaba amor de padre, y él le dice hija, y luego le da el crédito, le dice, tu fe es increíble, tu fe es preciosa, y eso es lo que el Señor te quiere decir, yo honro tu fe. El Dios que sana a las samaritanas, que se encuentra contigo cuando tú dices, ya nadie se quiere encontrar conmigo, y el Señor te dice, yo soy el que siempre has estado buscando. Él es el Dios que derrota a todos tus enemigos. Esto de Colosenses ya te lo he explicado antes. El Dios que tiene un milagro para ti, arriba al paralítico de Bethesda, abajo, el Dios que quita tu religiosidad como a Nicodemo, que quita tu lepra como a Naamán, o que te da la mano cuando te hundes en medio de la tormenta, ¿sabes? Y para terminar, quisiera dejarte con dos preguntas. Primera, necesito ver milagros para poder creer en el amor de Dios, que para poder creer en mí. No necesitas, porque ya has visto todo lo que ha hecho y cada día escuchas más y más milagros de Él. Y además, porque Él dijo, que dichosos los que creen sin ver, ¿sabes? Entonces el Señor quiere llevarte a un nivel de fe y puede que en una etapa de tu vida el Señor haga muchos milagros y en otra etapa haya como una época donde tú dices, no veo los milagros del Señor. No es que el Señor no te ame, no es que el Señor no pueda hacer milagros, no es que no quiera hacerlos, sino está sanando tu corazón, está yendo más profundo y te está levantando tu fe a un nuevo nivel. Y además porque dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, ni hayan vacas en los corrales, ni ovejas, ni nada, con todo yo me alegraré en el Señor. Porque el Señor es el que hace mis pies como de cervas y me hace andar firme en sus alturas, ¿sabes? Entonces, cuando no veas milagros, no interpretes mal. Es que Dios está haciendo algo en tu corazón para llevarte a un nuevo nivel de fe.
Y si hay un milagro, debo confiar en la persona que lo hizo. No pongas nunca tu fe en la persona, porque la persona no es la que se lleva el crédito, aunque si lo hizo en obediencia al Señor y se dejó usar por el Señor, es genial. Pero confía es en el dador de los milagros, ¿sabes? En el que los hace. Y además, no dudas de los milagros, porque la Biblia, Jesús dijo que en los últimos tiempos vendrán, sí, falsos profetas haciendo señales que iban a hacer mucha parafernalia, pero dijo, no se dejen engañar, porque por sus frutos los conocerás. Entonces, más que la magia, más que los milagros, busca el fruto de esa persona y busca el fruto en tu vida. Amén. Vamos a orar, te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a hacer una oración o dos en una. En la primera parte le vamos a decir al Señor que, que amamos lo que Él hace, pero que lo amamos más a Él, que lo amamos primero y que lo necesitamos en nuestro corazón y que necesitamos que nos redima y que nos salve y que nos perdone nuestros pecados y nuestras faltas y que queremos que realmente Él viva dentro de nosotros, ¿sabes? Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si tú oyes mi voz, yo entraré, dice el Señor. Así que vamos a decirle al Señor que entre a nuestra vida, que nos perdone, que nos lave. Y luego por añadidura, vamos a decirle, Señor, necesito un milagro y le puedes decir tu milagro al Señor y vamos a orar por eso, ¿vale? Así que te voy a pedir que cierres tus ojos, pongas la mano en tu corazón como un acto de fe y que le puedas decir al Señor, Señor Jesús, yo te necesito intensamente, yo necesito de ti, que seas mi Salvador, que tú, Señor, entres a mi corazón, Señor, y lo llenes de ti, me perdones los pecados que he cometido contra ti, contra los demás, contra mí misma, Señor, que me laves con tu preciosa sangre, que quites todo aquello que me contamina, me ata, me encadena, que me liberes, que me limpies, que me purifiques, que me laves, que me santifiques, Señor. Quiero consagrar mi corazón para ti, quiero consagrar mi vida para ti, quiero consagrar mi ser a ti, porque tú lo has dado todo por mí, así que yo lo quiero dar todo por ti, Señor. Entra en mi corazón, Jesús, y sé no solo mi Salvador, sino el Señor de mi vida, el centro de mi vida, el único Dios y el que satisface toda mi vida. Y ahora dile, Señor, este es el milagro que yo necesito. Yo necesito, Señor, ver tu intervención en mi vida. Yo anhelo ver tu intervención en mi vida y te pido con todo mi corazón por esta necesidad, por este anhelo, por esta intervención que sueño que tú hagas. Y gracias porque yo sé, Señor, que en el momento perfecto, a la manera perfecta, tú abrirás mis mares, derrotarás a mis gigantes, me darás maná del cielo, me enviarás comida con un cuervo, Señor. Multiplicarás mis panes y mis peces, me sacarás de la tumba como a Lázaro, Señor. Me levantarás de los muertos como en el valle de huesos secos, Señor. Me vencerás a mis Goliat, Señor, porque tú eres el Dios de los milagros. Y oro que yo pueda verte y que yo pueda alegrarme y levantarme y darte un aplauso de pie y gritarle al mundo que tú eres el Dios que hace milagros en mi vida. Señor, oro que cada persona que está en este momento escuchando y las que escucharon esta enseñanza basada completamente en tu palabra, puedan recibir su milagro de parte de ti, que sea un milagro precioso, que tú alegres su corazón, lo saques de toda tristeza, de toda cadena, de toda muerte, de toda oscuridad, que tú reprendas a sus enemigos, que tú, Señor, les permitas recordar, Señor, que tú enclavaste, Señor, a la serpiente en la cruz. Y gracias por tu amor y por tu victoria, por el amor que nos tienes, y gracias por tu ternura y por tu corazón paternal. Te amamos y te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.